Bueno, bien, yo te escuchaba el avance. Este ha sido un año muy heterogéneo, ¿no? Y conforme los sectores. Si pensamos que arrancamos un año con los primeros 6 meses, teníamos un 8% en el sector comercial de volumen positivo de venta, con referencia al anterior, lo que auguraba un año brillante para nosotros. Luego del golpe inflacionario y demás, eso deterioró el poder adquisitivo, incertidumbre política, lo que fuere, empezó a disminuir. Tenemos 5 meses consecutivos de volumen de venta negativa y nos toma justo sobre el Mundial. El Mundial desvirtuó otro tipo de actividad que no sea el mismo fútbol, ¿no? Y fue positivo en definitiva porque ganamos el campeonato. Eso ha hecho también que las compras de Navidad se hayan postergado y de repente todo el mundo se enteró que venía Navidad y había que salir a hacer las compras. Por eso nosotros hasta días atrás no teníamos equivalencia de cómo venía el consumo en líneas generales. Bueno, estamos viendo que en estos 2 últimos días ha crecido evidentemente, con lo cual pensamos, por la situación que estamos, que estaríamos terminando el año con cifras similares al año anterior, cuando teníamos perspectiva mucho más. Pero dada la circunstancia, creo que la vamos a cerrar positivo, pero muy similar al anterior. Basado en su experiencia, cuando sucede un golpe inflacionario, como el que usted mencionaba hace algunos meses, ¿cuánto tiempo tarda la economía de la calle en volver a la normalidad, si es que así se puede hacer? Lo que pasa es que eso, para volver a esa normalidad, tiene que estar acorde con el poder adquisitivo. Y normalmente las discusiones paritarias, los acuerdos, siempre demoran mucho más. Por eso no es parejo, igual a todo. Por ejemplo, el comercio, que es el sector mayoritario en cuanto a empleados tiene en el país, estamos empezando a discutir ahora el resto y el reacomodamiento y el ajuste de la inflación anual, que en términos laborales la realidad va a estar en un 90 y pico %. Algunos dicen superó el 100, pero para las negociaciones debe estar dentro de ese entorno. Bueno, ese ajuste se irá viendo en los próximos meses, pero en algunos 2 meses, en un mes, por eso, bueno, estas cuestiones que ahora aparece el tema del bono, que es otra discusión aparte, que es para incentivar, nosotros sabemos que es para incentivar el consumo, nos viene bárbaro eso, pero el problema es cómo hacemos para pagar ese bono en un momento tan difícil, donde tenemos que pagar aguinaldo, salario, algunas vacaciones, sobre algo no previsto. En fin, una serie de circunstancias que van al mismo lugar, dar poder adquisitivo para incrementar el consumo. Pienso en las estimaciones que hacían ustedes a principio de año. Venimos de años de pandemia fuertes. El año pasado fue un híbrido con momentos de apertura, momentos de mucho cierre, y este que fue dentro de todo normal, ¿ustedes esperaban otros números para poder cerrar este año? Sí, evidentemente. A partir del Día del Niño del 2021 empezamos a notar el crecimiento. Iniciamos el año, los 6 primeros meses, un 8%, superando al anterior. Las perspectivas daban que esto venía cambiando, independientemente de la industria, porque la industria todavía sigue dando guarismos positivos, por distintos motivos, sustitución de importaciones, demanda retrasada, etcétera. El sector del comercio empezó a caer. En mayo ya había dado un síntoma, porque cayó. Junio levantó y de ahí en adelante, hasta el día de la fecha, estamos con volúmenes negativos de venta. Bueno, entonces estos son números como para encender las alarmas. Si uno empieza a hacer una trazabilidad de aquí a algunos meses, ¿empiezan a encontrar números positivos en sus cuentas? Creemos que no. Enero y febrero siempre fueron complicados, fundamentalmente para las regiones que no son netamente turísticas, por lo cual no tenemos esperanza de que vaya a revertirse ese resultado. Recién a partir de que comiencen las clases uno empieza a vislumbrar cómo está la situación, pero creo que los salarios se van a ir reacomodando y la inflación va a ir cediendo. Nosotros cerramos el salario mínimo con una inflación muy medida hacia el mes de marzo. Y esa es la tendencia que el gobierno quiere colocar hacia todo. No incentivar, porque empezamos a tirar números, decimos, va a ser un 100, no, un 105, no, un 110, y todos se van acomodando hacia eso. Tratemos de que la inflación sea menor, el poder adquisitivo se empiece a adecuar a medida que nosotros podamos también hacerlo. Entonces lo importante, me quedo con esto, es bajar un poco los ánimos en términos de la inflación y de las estimaciones que se hacen. Siempre se especula con que puede llegar a las 3 cifras, quizás hay que ser un poco más medido con estos números. Sobre eso se está trabajando, todos tenemos que ayudar a eso, porque el perjudicado es el pequeño comerciante, el consumidor, porque no tiene referencia de precio y por las dudas puede poner un precio exagerado, por lo cual no vende, en fin, una serie de circunstancias. Pero creemos que esa ecuación, un freno a la inflación y una mejora en el poder adquisitivo,
A partir de marzo puede estar mejor.